¿Alguna vez te has parado a pensar si todo lo que te enseñaron acerca de la Biblia es, de hecho, todo lo que hay? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un libro antiguo, espiritual y profundo, que era tomado de la Biblia, silenciada por los siglos, borrado de la historia oficial de la fe, porque sus palabras fueron consideradas demasiado peligroso para el sistema religioso tradicional? Este libro es el libro de Enoc, y lo que revela puede sacude las estructuras de tu creencia, la forma en que oras, la forma en que entiendes a los ángeles, e incluso cómo se espera el regreso de Jesucristo. Enoc no era solo un personaje bíblico, era un hombre que caminé con Dios, que tenía visiones celestiales. Fue llevado al cielo sin conocer la muerte y dejó escrito un relato que va mucho más allá de cualquier sermón que haya escuchado. Un texto que habla de la queda dos vigilantes, ángeles que desobedecieron al Altísimo, reveló misterios prohibidos a la humanidad y trajo juicio sobre la tierra. Y ahora te pregunto, ¿por qué alguien ocultaría esto? ¿Por qué la Iglesia consideraría este libro tan peligroso que sería prohibido durante siglos? ¿Qué es tan revelador en sus páginas que molesta a líderes y académicos hasta el día de hoy? Si eres alguien que busca la verdad detrás de la fe, quien siente que la Biblia es demasiado profunda para estar limitada por dogmas humanos, entonces estás en el lugar correcto. Este canal existe para quienes rezan con los ojos abiertos, para quienes quieren profundizar en el Escrituras olvidadas, a nosotros misterios de Dios y en palabras que han sido suprimidas a lo largo de la historia. Aquí hablamos de oración con comprensión, de fe consciente, y no solo de la religión tal como se enseñó, sino de cómo se puede entender cuando abrimos nuestro corazón y nuestra mente a los secretos que quedaron a un lado. Y el libro de Enoc es una de esas claves. Escrito hace miles de años, este texto habla de ángeles caídos que se unieron a las hijas de los hombres, de gigantes llamados Nefilim, de enseñanzas celestiales corruptas y de un juicio espiritual que ya ha comenzado en el mundo invisible. Palabras fuertes que desafían lo que muchos han aprendido en los servicios religiosos y en las escuelas dominicales. Pero ojo, este vídeo no es para todos. Es para ti que alguna vez has sentido en tu corazón que hay algo más allá de la superficie, que hay misterios del reino de Dios que aún no te lo han dicho, y que la verdadera oración va acompañada de la revelación espiritual. Si bien la mayoría está satisfecha con lo que hay en los 4 evangelios, aquí desenterrar los textos sagrados ocultos, búsqueda de las raíces de la fe hebrea y cristiana, lo que se olvidó, o mejor dicho, escondido a propósito. Y la pregunta sigue siendo, ¿fue el libro de Enoc eliminado porque decía la verdad? ¿Podría ser que lo que profetizó está empezando a cumplirse ante nuestros ojos? Quédate conmigo, porque lo que descubras a continuación puede cambiar tu forma de ver el mundo espiritual, la Biblia e incluso la oración que dices antes de ir a dormir. Pero antes de profundizar en este misterio, quiero hacer una sincera invitación. Si sientes en tu corazón que necesito una respuesta de Dios, si hay algo que te ha estado molestando, una duda espiritual, una batalla que estás enfrentando, deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Sí, escriba aquí su nombre o simplemente diga, ore por mí, porque oraremos por ti. Y no estamos hablando de una oración cualquiera, sino de una oración con comprensión, con profundidad, con fe real. Porque cuando 2 o más se reúnen en la presencia de Dios, los cielos se mueven. Y disfruta ahora. Deja tu me gusta en este vídeo. Esto le muestra a YouTube que este contenido es importante y hace que más personas estén al tanto de estas revelaciones. ¿Está despejado? Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no oirás lo que dicen, pero lo que ha sido silenciado durante siglos. Ahora continuemos. La Biblia dice en Génesis 5:24 que Enoc caminó con Dios y ya no fue encontrado
porque Dios se lo llevó. Esta frase por sí sola es suficiente para encender una llama dentro de quienes buscan la verdad. Enoc no murió como otros hombres, fue llevado por Dios, pero antes de eso, él presenciado algo, él visiones grabadas, él habló con los ángeles, él vio el cielo abierto, y fue elegido para revelar profecías a las que nadie más tenía acceso. Y aquí comienza el verdadero misterio, porque este hombre, que caminó con Dios mismo, escribió un libro sagrado, lleno de mensajes espirituales, visiones celestiales y advertencias sobre un juicio que vendría sobre la tierra. Pero este libro no está en tu Biblia. ¿Te paraste a pensarlo? ¿Por qué a un hombre que tenía una comunión tan íntima con Dios se le borraría su libro de las Escrituras? ¿Fue tan impactante lo que Enoc vio, escuchó y registró? La respuesta está en lo que viene después. Antes de ser tomado por Dios, Enoc habría recibido revelaciones sobre el fin de los tiempos, sobre la corrupción de la humanidad, sobre seres espirituales que bajaron del cielo para interactuar con los humanos y sobre una batalla cósmica que aún está por llegar. Es más, él habría escrito todo esto, en detalle, pero ¿por qué nadie te dijo esto antes? Tal vez porque lo que vio y escribió no agradó a los líderes religiosos. Tal vez porque sus palabras expusieron una verdad más profunda y sobrenatural de la que muchos estaban dispuestos a aceptar. ¿Y tú? ¿Estás listo? Quédate conmigo, porque en la siguiente sección lo descubrirás. ¿Qué revela exactamente el libro de Enoc? Y te garantizo, estas revelaciones abrirán tus ojos espirituales como nunca antes. Y aquí es donde el velo comienza a rasgarse. Lo que vio Enoc era algo que los ojos humanos no estaban preparados para contemplar. No solo caminó con Dios, tuvo acceso a secretos celestiales. Fue testigo ocular de realidades espirituales que van mucho más allá de lo que conocemos en los evangelios, y todo lo que vio, lo escribió. Cada visión, cada encuentro, cada revelación, registró. Y aquí es donde todo empieza a volverse molesto, porque el contenido del libro de Enoc no es cómodo, no trae un mensaje suave para complacer los oídos. Él habla de ángeles que bajaron del cielo y rompieron las órdenes de Dios. Pero fueron encantados por las hijas de los hombres. Tomó mujeres para sí y con ellos generaron un linaje híbrido y monstruoso, los nefilinas. Gigantes, seres mitad hombre, mitad ángel, que corrompió la tierra con violencia, brujería e impiedad. Ahora díganme, ¿por qué no se predica este tipo de contenidos desde los púlpitos? ¿Por qué nadie te dice esto en las escuelas bíblicas? Porque esto rompe por completo la cómoda narrativa que muchos han construido sobre el mundo espiritual. Habla de una silenciosa rebelión. Enoc no solo habla de amor y salvación, habla de juicio, de secretos escondidos en el cielo y de una batalla espiritual que ha estado ocurriendo desde el comienzo de la creación. Dice que los vigilantes enseñaron a los hombres magia, astrología, manipulación de metales, encantamientos, fórmulas secretas, conocimiento que Dios aún no había autorizado a ser revelado, y este conocimiento impío trajo maldición sobre la humanidad, provocando que Dios decrete un severo juicio sobre estos seres. Por esta razón, los vigilantes fueron encarcelados, arrojados a los abismos, mientras sus hijos, los Nefilim, perecieron en el diluvio. Ahora, detente un momento y piensa conmigo. Este relato está completamente en línea con Génesis 6, donde dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí, y que de esa unión surgieron gigantes en la tierra. El problema es que la Biblia canónica no profundiza en este evento, menciona, pero no explica. Y es el libro de Enoc el que viene precisamente a llenar este vacío espiritual, revelando lo que había entre líneas, lo que permaneció en las sombras de la teología oficial. Pero eso es solo la superficie, porque lo que más asusta, lo que más intriga, y quizás lo que más conmueve a quien lee este libro son las profecías.
Enoc habla de un tiempo de juicio que vendría no solo sobre los ángeles caídos, sino sobre toda la humanidad que siguiera sus enseñanzas. Él profetiza que el caos volvería, cual las señales celestiales precederían a un tiempo de oscuridad, y eso, el Hijo del Hombre, vendría con justicia para restaurar el orden perdido. Describe ángeles mensajeros, cortes celestiales, libros que registran los actos de los hombres, puerta interdimensional y una línea de tiempo espiritual que apunta al fin de los días. ¿Entiendes el peso de esto? Estamos hablando de un libro que profetiza el Apocalipsis con detalles mucho más intensos que los que encontramos en el Apocalipsis de Juan. Habla de estrellas que caerán del cielo, de guerras invisibles que se libran a nuestro alrededor, de señales en las nubes, anomalías espirituales y el juicio final de aquellos que corrompieron la creación. Y todo esto estaba oculto, porque esta verdad es peligroso para quienes controlan la fe mediante el miedo y la ignorancia. Imagínate si todo el mundo supiera eso. Los ángeles pueden fallar, cual existieron gigantes, cual el cielo y la tierra están conectados por una antigua guerra. Cambiaría la forma de orar, de buscar a Dios, de entender la santidad y el discernimiento espiritual. Y tal vez sea precisamente por eso que este libro fue arrancado de las Escrituras. ¿Por qué escribió lo que vio en el cielo? Y eso era demasiado peligroso. Peligroso no para aquellos que tienen verdadera fe, pero para aquellos que quieren mantener a la gente dormida, ciega, creyendo solo en lo conveniente. ¿Y sabes qué es lo más intrigante? El libro de Enoc nunca fue considerado una herejía por las primeras comunidades cristianas. Muchos de los primeros padres de la Iglesia lo conocieron, lo leyeron e incluso lo citaron en sus propios escritos. El propio libro de Judas, en la Biblia, hace referencia directa a Enoc al citar su profecía sobre el regreso del Señor con miles de sus santos. Es decir, él estaba allí, fue respetado, pero de repente desapareció, fue prohibido, censurado, silenciado. ¿Qué cambió? Quizás estéis empezando a daros cuenta de que dentro de la historia de la fe, no todo es lo que parece, y que hay verdades espirituales profundas que han sido enterradas, esperando el momento adecuado para emerger. Y ese momento podría ser ahora. Después de todo, si lo que vio Enoc está comenzando a manifestarse en nuestros días, si los signos están reapareciendo, si los portales espirituales se están abriendo nuevamente, así que debemos tener cuidado y preparado. Si estás aquí, sigues viendo, sigues leyendo, es porque algo en ti sabe que hay una verdad más profunda que te llama. Una verdad que no solo se encuentra en las tradiciones, sino en la revelación. Y es por eso que quiero saber de ti. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que los Nefilim realmente existieron? ¿Cree usted que las profecías de Enoc se están cumpliendo en nuestros días? ¿Alguna vez has sentido que hay algo malo en lo que nos han enseñado sobre el cielo, los ángeles y el Apocalipsis? Comenta a continuación: creo en la revelación de Enoc, o quiero saber más sobre los vigilantes. Elige una de estas frases y ponla en los comentarios. O, si quieres, comparte lo que estás sintiendo en este momento. Tu duda, tu testimonio, tu visión. Esta conversación no termina aquí. Y tú querrás estar conmigo en el próximo tramo, porque lo que vamos a revelar ahora sobre la preservación de este libro sagrado por parte de la Iglesia etíope lo dejará anonadado. Ahora que has comenzado a entender lo que el libro de Enoc lleva dentro de sus páginas, quizás te estés preguntando, ¿pero por qué se eliminó este libro de la Biblia? ¿Por qué ocultar algo tan espiritual, tan relacionado con el origen del mal y con el juicio de Dios sobre el mundo invisible? Esta pregunta es justa, de hecho es esencial.
Porque la respuesta implica mucho más que simples decisiones teológicas. Toca intereses políticos, estructuras de poder, profundas disputas religiosas y un intento muy claro de controlar el acceso a las verdades espirituales más impactantes de la humanidad. Durante los primeros siglos del cristianismo circularon muchos textos entre los discípulos y maestros de las primeras iglesias. Eran libros de sabiduría, visiones, profecías, cartas, relatos de experiencias celestiales y advertencias. Entre estos textos, el libro de Enoc era ampliamente conocido, respetado e incluso citado por grandes nombres de la fe. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. El cristianismo, hasta entonces perseguido, se institucionalizó. Cuando el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo y declaró la fe cristiana como religión oficial del Imperio Romano, comenzó una nueva fase y junto con ella la necesidad de estandarizar la doctrina. Esta unificación no fue algo espiritual, fue una decisión política. En nombre de la unidad de la fe, era necesario elegir qué libros serían aceptados y cuáles serían excluidos. Y aquí es donde el concilio de la Odisea, hacia 363 d.C., y el famoso concilio de Nicea, en el año 325 d.C., donde varios textos fueron considerados apócrifos, es decir, no inspirados por Dios. Por lo tanto, las iglesias deberían ignorarlas. El problema es que entre estos textos prohibidos estaba el libro de Enoc. Ahora detente y piensa conmigo. ¿Por qué excluir un libro que habla sobre la oración, el ayuno, el juicio, la visión del cielo, la santidad y la condenación de los ángeles rebeldes? ¿Por qué el contenido de Enoc expone algo que toca el corazón de la doctrina tradicional? Presenta un mundo espiritual en guerra, ángeles que se rebelan, misterios que fueron entregados a la humanidad antes de tiempo. Y lo más sorprendente, revela que la corrupción del mundo no comenzó solo con Adán y Eva, sino con la intervención directa de seres celestiales que descendieron a la tierra. Esto trastoca el eje central de la narrativa teológica construida en los siglos siguientes. Esto pone en duda la idea de un cielo perfectamente armonioso. Esto muestra que la salvación no es solo una cuestión moral, sino también espiritual y cósmica, que involucra fuerzas invisibles y realidades interdimensionales. Además, el libro señala un Mesías glorificado, juez de los ángeles y de los hombres, quien vendría con poder para restaurar todo lo que estaba corrupto. Esto puede parecer compatible con la fe cristiana, y lo es, pero el problema era en el contexto en el que Enoc presentó esta figura mesiánica. Habló del Hijo del Hombre, incluso antes de la encarnación de Jesús. Esto asustó a los teólogos de la época, que lo vieron como una peligrosa anticipación de la doctrina mesiánica. Es más, el libro de Enoc describía en detalle cosas que la tradición religiosa no podía explicar. Habló de las estrellas como seres espirituales, de la prisión de los ángeles, de las dimensiones celestiales, de los abismos espirituales, términos que asustaron líderes de la Iglesia que querían consolidar un cristianismo más digerible, más controlado, más preparado para el mundo romano. Fue necesario eliminar el libro de Enoc para proteger la estructura, para evitar que la gente acceda a realidades espirituales más profundas, para evitar que los fieles entren en contacto con verdades que puedan generar una fe más poderosa, más activa, más espiritual y menos institucional. E incluso se podría pensar que se trata de una teoría de la conspiración, pero los hechos están ahí. Solo busca. El propio libro de Judas que está en vuestra Biblia cita el libro de Enoc directamente. Judas 1:14 dice, y de estos también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán. Esta cita es una referencia literal al texto de Enoc, algo que prueba que este libro fue conocido y valorado por los apóstoles.
Si era conocido, utilizado y venerado por los primeros cristianos, ¿por qué fue borrado? Porque él mostró demasiado, reveló demasiado, enseñó demasiado, y eso era peligroso para los líderes religiosos que querían una autoridad incuestionable. Era peligroso para un imperio que quería una religión unificada bajo su control. Era peligroso para quienes entendían que las personas con conocimientos se vuelven difíciles de manipular. Por lo tanto, se hizo la elección: desterrar, silenciar, enterrar. Y sin embargo, el libro sobrevivió. Durante siglos, el libro de Enoc se conservó en comunidades distantes y ocultas, lejos del alcance de Roma. Y pronto verás cómo la iglesia etíope jugó un papel crucial en esta preservación, manteniendo viva una verdad que el mundo intentó borrar. Pero antes de continuar, respira, reflejar. ¿Es todo esto nuevo para ti? ¿O siempre has sentido que había algo escondido en la fe que le enseñaron? Porque lo que estamos construyendo aquí no es solo un vídeo, es un viaje. Un llamado a la profundidad, a la sabiduría espiritual, a la oración con comprensión. Y quiero saber de ti. Comenta a continuación si algo ya tiene sentido en tu corazón. Él escribe: quiero más de la verdad de Enoc. O si no, desperté a los misterios espirituales. Estos comentarios me muestran que estás con nosotros en esta búsqueda. Y más que eso, ayudan a difundir este contenido para que otras personas se liberen del engaño y también profundicen en este conocimiento olvidado. Pero la cosa no termina ahí. Lo que viene a continuación es aún más sorprendente. Estás a punto de descubrirlo, cómo el libro de Enoc fue conservado durante siglos por un pueblo que nunca se doblegó ante el sistema romano, y cómo llegó hasta nosotros hoy. Incluso con todos los esfuerzos humanos por borrar el libro de Enoc de la historia, silenciar su voz y enterrarlo bajo capas de dogmas, prohibiciones y concilios eclesiásticos, la verdad encontró una manera de sobrevivir. Y no fue por casualidad. Porque cuando Dios quiere preservar algo, ningún imperio, ninguna autoridad religiosa y ningún decreto es capaz de impedir. Y eso es exactamente lo que pasó con este libro misterioso, sagrado y profundamente profético. Mientras que en Occidente el libro de Enoc fue llamado peligroso, herético, prohibido, en otro rincón del mundo fue tratado como sagrado. La iglesia etíope, una de las ramas más antiguas y arraigadas del cristianismo, nunca eliminó el libro de Enoc de su Biblia. Permaneció allí, entre los textos aceptados y venerados, siendo leído, estudiado y transmitido de generación en generación, no como un apéndice curioso, sino como un libro profético, espiritual y autorizado. Y lo más curioso es que esta preservación no ocurrió en palacios o universidades teológicas, sino entre la gente sencilla, entre los monjes etíopes que vivían aislados en las montañas, en cuevas de oración, en monasterios olvidados por el tiempo, hombres que ayunaron, oraron y copiaron manuscritos con sus propias manos, preservando no solo el contenido, sino el espíritu de quien caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Imagínese la fuerza espiritual necesaria para guardar, proteger y honrar un texto como este, mientras el resto del mundo cristiano ignoraba su existencia. Imagínese siglos de lealtad a algo que muchos ni siquiera sabían que existía. E imagina lo que Dios piensa sobre esto. Pero la historia no termina ahí. En 1773, un explorador escocés llamado James Bruce llegó a Etiopía y tuvo acceso a los manuscritos sagrados de esta antigua iglesia. Regresó a Europa llevando copias del libro completo de Enoc en Ge'ez, el idioma litúrgico etíope. Y fue solo a partir de esto que el mundo occidental volvió a entrar en contacto con este antiguo texto. Durante mucho tiempo, muchos académicos dudaron de la autenticidad de lo que Bruce había traído. Dijeron que era una leyenda, una invención, una creación aislada de la iglesia etíope.
hasta que, en 1947, sucedió algo extraordinario. En las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, beduinos encontraron vasijas de barro con cientos de pergaminos antiguos, ahora conocido como el rollos del Mar Muerto. Entre ellos estaban fragmentos del libro de Enoc, escritos en arameo, hebreo y griego, demostrando que ese texto no era solo una tradición etíope, sino algo que circuló entre los judíos mucho antes del nacimiento de Jesús. Eso fue un shock, porque demostraba que el libro era conocido en Israel, respetado por las comunidades antiguas, y que había sido intencionalmente excluido de la tradición occidental, pero no de la revelación original. Contenidos que antes se llamaban exóticos ganaron validez arqueológica. La historia que se decía era mitológica, ahora tenía pruebas físicas. La fe y la historia se alinearon nuevamente. Luego surgieron traducciones modernas del libro de Enoc a partir de estas fuentes. El texto completo de Ge'ez, los fragmentos arameos de Qumran, porciones griegas conservadas en colecciones bizantinas, todo analizado, comparado y estudiado por teólogos, lingüistas e historiadores. Con cada nuevo descubrimiento, se hizo más difícil negar la autenticidad y el valor espiritual de este libro olvidado. Y, curiosamente, cuanto más resurgió el libro de Enoc, pero empezó a darle sentido a los acontecimientos de nuestro tiempo. Las profecías sobre el regreso de días como los de Noé, sobre la liberación de los ángeles encarcelados, sobre el aumento de la corrupción espiritual en la tierra, sobre las señales en los cielos y el despertar de una generación a los misterios del Altísimo. Todas ellas comenzaron a resonar con una fuerza aún mayor. El redescubrimiento de este libro no fue solo arqueológico, fue espiritual. Como si Dios fuera permitiendo que este conocimiento surja nuevamente, en el momento adecuado, en la generación adecuada, porque lo oculto será revelado, y lo que fue enterrado por la religión será desenterrado por la fe. Hoy en día es posible encontrar ediciones del libro de Enoc en varios idiomas. Hay traducciones comentadas, estudios en profundidad, canales como este que se dedican a rescatar lo perdido. Pero nada reemplaza el impacto de saber que esta verdad sobrevivió a los fuegos de la Inquisición, los decretos imperiales, la indiferencia de la academia, y llegó hasta vosotros. Sí, tú. Porque si estás aquí, escuchando, mirando, reflexionando sobre esto, es porque este conocimiento te llama personalmente, y quizás tu alma lo sepa desde hace mucho tiempo, aunque no fueras consciente de ello hasta ahora. Tal vez siempre has sentido eso, algo faltaba en tu fe, que había un vacío inexplicable, un malestar con la superficialidad de las enseñanzas modernas, y ahora estás empezando a ver que no estás solo, que hay un camino más profundo, que el Espíritu Santo puede revelar cosas que la religión intentó ocultar, que los vigilantes, los nefilim, los ángeles encarcelados, las dimensiones celestiales, las guerras espirituales, el juicio de los caídos y la gloria del Hijo del Hombre, todo esto es parte de una realidad mucho más amplia de lo que nos han dicho. Y no es casualidad que el libro de Enoc haya vuelto a circular con tanta fuerza en nuestros días. Reapareció porque el tiempo de las revelaciones se está cumpliendo. ¿Por qué lo que estaba sellado ahora se está desbloqueando? ¿Por qué los secretos de los cielos no estaban destinados a permanecer ocultos para siempre? Pero aún queda mucho por revelar. Y lo que viene a continuación es una de las partes más fuertes, controvertidas y reveladoras de todo este viaje. Porque ahora que entiendes qué es el libro de Enoc, por qué fue prohibido y cómo sobrevivió, es hora de entender cómo se conecta directamente con los días que vivimos. Entonces, antes de continuar, quiero saber de usted. Si algo despierta en tu espíritu, escríbelo aquí en los comentarios. La verdad perduró. O si sientes que este viaje apenas comienza, comenta: estoy listo para los secretos de Enoc.
Estas frases no son solo palabras, ayudan a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar lo que tú estás escuchando ahora mismo. Y más que eso, ayudan a formar una comunidad de buscadores, de personas que quieren más de Dios, que no se conforman con respuestas ya hechas, que están dispuestas a cavar hasta encontrar la verdadera fuente, porque lo que viene después sacudirá aún más todo lo que crees. Las palabras de Enoc resonaron a través de los siglos, silenciosamente, como un susurro profético que nunca silenció del todo. Y ahora, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, su misterioso origen, la censura histórica, el viaje de preservación de la Iglesia etíope, los manuscritos revelados en las cuevas del Mar Muerto, debemos plantearnos la que quizás sea la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué pasa si todo esto empieza a hacerse realidad ahora? Porque el libro de Enoc no es solo una narración de tiempos antiguos, no habla solo de ángeles caídos y gigantes de épocas pasadas. Él habla de un ciclo profético, de una repetición cósmica, de un tiempo final en el que los pecados de los vigilantes regresarían a la superficie de la tierra, y los hijos de los hombres volverían a estar involucrados con ocultismo, brujería, adoración de fuerzas espirituales corruptas y un rechazo total del Creador. Enoc vio esto. Él escribió esto y dejó una advertencia. Lo que describió sobre los últimos días no son figuras poéticas, son eventos reales. Eso se desarrollaría ante los ojos de la humanidad y, lo más importante, eventos que dejarían marcas en los cielos, la tierra y las mismas estructuras espirituales de la creación. Ahora mira a tu alrededor, mire con atención. ¿Qué estamos viendo en nuestro tiempo? Una explosión de guerras, hambrunas, terremotos, inestabilidad política, colapsos sociales, decadencia moral. Pero más que eso, estamos viendo un aumento alarmante en ocultismo moderno, de interés en magia, brujería, astrología, rituales esotéricos, todo disfrazado de autoconocimiento o espiritualidad alternativa. Cada día, el número de personas que invocar fuerzas desconocidas, que abren portales espirituales sin discernimiento, que practican lo que los vigilantes enseñaron a los hombres antes de los tiempos. Puedes decirlo, es como si las enseñanzas prohibidas habían resurgido, exactamente como Enoc dijo que sucedería. En los cielos, las señales también se multiplican. Eclipses raros, alineaciones planetarias, luces misteriosas, erupciones solares, fenómenos inexplicables que dejan perplejos incluso a los astrónomos. Y si buscas con atención, verás que muchas de estas señales coinciden con eventos proféticos descritos en el libro de Enoc, como el cambio en el brillo de las estrellas, el desplazamiento de las estaciones y el comportamiento anómalo de las estrellas celestes. Todo esto, según Enoc, serían señales de que el tiempo de la restauración y el juicio se acercaba. Advirtió que los ángeles caídos serían recordados nuevamente, que los portales espirituales serían reabiertos y que el Hijo del Hombre, el que fue glorificado desde antes de la fundación del mundo, se levantaría para juzgar a los vivos y a los muertos. Y lo más inquietante es que describe este tiempo como un período de ilusión colectiva, en el que la gente rechazaría la verdad, se burlaría de la sabiduría antigua y se entregaría a los maestros que enseñan doctrinas vacías, los ciegos guiando a los ciegos, lejos de la luz de la justicia. ¿Puedes reconocer estos patrones en la sociedad actual? Vean cuánto se han distorsionado los valores. Vean cómo la verdadera espiritualidad ha sido reemplazada por actuaciones vacías, por discursos diseñados para agradar, no para santificar. Enoc habló de todo esto. Él vio, se registró, nos advirtió, y por eso os pregunto seriamente, con temor, con reverencia, ¿ha comenzado ya el tiempo descrito por Enoc?
Porque cuando empiezas a cruzar los datos, cuando pones textos antiguos y acontecimientos actuales uno al lado del otro, te das cuenta de que esto no es una coincidencia. Se trata de cumplimiento profético a escala global. Y hay más. El libro de Enoc afirma que en el tiempo del fin muchos dormirían espiritualmente, pero un pequeño grupo despertaría a los secretos que estaban escondidos. Este grupo sería perseguido, desacreditado, llamado loco, pero ¿serían los guardianes de la verdad final? ¿Te sientes parte de esto? ¿Sientes que algo está despertando en tu interior? No es solo curiosidad, es el llamado del Espíritu, llamándote a abrir tus ojos espirituales, a comprender lo que se desarrolla en el mundo invisible. El aumento del mal, los rumores de guerra, los colapsos financieros, el uso de tecnologías avanzadas para controlar, manipular y dominar. Enoc ya había advertido que estas estructuras serían dominadas por fuerzas espirituales malignas. No nos equivoquemos, el mundo físico es solo la punta del iceberg. La verdadera guerra está ocurriendo en el mundo espiritual, y si no estás preparado, serás arrastrado a la oscuridad, pero hay esperanza, porque Enoc también habló de un remanente fiel, un pueblo que escucharía la voz del Altísimo, que se apartaría de las prácticas de los malvados, que buscaría la justicia, la verdad, el arrepentimiento y la santidad, un pueblo que no se doblegaría ante los sistemas de este mundo, y tal vez tú eres parte de esta gente. Quizás estés aquí ahora porque fuiste llamado a estarlo, porque tu espíritu reconoce que el tiempo es corto, porque comprendéis que ya no podéis vivir una fe superficial basada únicamente en las tradiciones humanas. Es hora de profundizar más, es hora de buscar comprensión, es hora de prepararse. La siguiente etapa de esta revelación le mostrará cómo dialogan estas profecías con el Apocalipsis de Juan, con el libro de Daniel, con Mateo 24, y con los acontecimientos más recientes que involucran a Israel, la inteligencia artificial, el control global y las señales que ya están en el cielo. Todo esto está conectado, y el libro de Enoc estaba muy adelantado a su tiempo, o mejor dicho, fue escrito exactamente para este tiempo. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero saber si realmente estás preparado para profundizar más. Si crees que este mensaje tiene sentido, si algo te conmovió, comenta a continuación, veo las señales, o si no, las profecías están vivas. Y si quieres posicionarte, identificarte como alguien que no está dormido espiritualmente, escribe, estoy despierto. Estos comentarios no son solo palabras, son declaraciones espirituales. Y cada comentario tuyo ayuda a que este mensaje llegue a más personas, porque sabes, esta verdad necesita ser difundida. Lo que vamos a explorar ahora es aún más profundo. No te detengas aquí. El siguiente extracto le mostrará una conexión directa entre el libro de Enoc y los eventos bíblicos que aún están por suceder. Y puedes estar seguro, te pondrá de rodillas. Ahora que has llegado hasta aquí, respira profundamente. Porque si te quedaste conmigo hasta el final de este vídeo, es porque el Espíritu de Dios está despertando algo dentro de ti. Y no, esto no es una coincidencia, es un llamado espiritual a ir más allá de lo obvio, para buscar las verdades que estaban ocultas, para desesperar, soy religioso, y para entrar en un viaje de revelación y profundidad bíblica. Si en algún momento de este vídeo sentiste la voz de Dios tocar tu corazón, si una palabra te puso la piel de gallina, si algo que escuchaste te hizo cuestionar lo que siempre pensaste que sabías, entonces este viaje es tuyo, este canal es tuyo, este espacio fue creado para ti. Suscríbete al canal ahora y toca el timbre, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. No es solo contenido, es guerra espiritual,
Es sabiduría olvidada, siendo desenterrada. Es un caminar lado a lado con lo que Dios está revelando en esta generación. Y juntos continuaremos explorando misterios que durante mucho tiempo se consideraron demasiado peligrosos. Pero presta atención, Enoc no está solo. Hay otros libros, textos tan secretos como el suyo, algunos aún más inquietantes. Y en siguiente vídeo, que ya aparece aquí en tu pantalla, te mostraré que fue el libro que la Iglesia escondió, porque contiene, palabra por palabra, la clave para entender el Apocalipsis. No puedes perder. Ahora, antes de irme, quiero preguntarte dos cosas muy sencillas, pero muy importantes. Si tú llegó al final, deja tu me gusta. Esto ayuda a que este video se muestre a otras personas que también están buscando esta verdad. Y comenta abajo, Enoc me conmovió. Este comentario me demostrará que te quedaste hasta el final y tienes sed de seguir profundizando en este conocimiento oculto. Juntos rescataremos lo que ha sido silenciado. Vamos tras la verdad que te ocultaron. Haz clic ahora en el siguiente vídeo, ya está apareciendo en la puerta de al lado. Nos encontramos allí.